Ahí arrancó el ventilador. Él no se va a apagar hasta que no cambiemos esto aquí. Apagamos aquí y no apaga porque recuerden, hay un time delay aquí. Va a demorar de 30 a 90 segundos en apagar. Aquí tiene que estar en automático, está en automático, ponemos heater y entró. Vieron que arrancó primero, como debe ser, el ventilador y después fue que arrancaron la resistencia. Ya está apagado, sin embargo, siguieron funcionando. O sea, aquí no hay 24 volts. Aquí ven, yo toco, no hay 24 volts. Van a salir primero la resistencia porque siempre tiene que ser último el ventilador. Se van a apagar la resistencia y después va a apagar el ventilador. Apagó una resistencia, va a apagar la otra, ya apagó, y ahora de 30 a 90 segundos va a apagar el ventilador. Cuando lo pongamos en cool, en enfriar, y en enfriar entraron los dos juntos. Pero antes, cuando apagaba el compresor y el ventilador al mismo tiempo. Ahora no va a ser así. Ahora va a apagar el compresor y se va a quedar andando el ventilador. Si apagáramos aquí, ya ven, apagó el compresor inmediatamente, pero se quedó andando el ventilador. Se va a apagar el ventilador. Amigo, quería hacer una aclaración de que ahora, antes de que hagamos esta prueba, que ya tenemos todo, tenemos las 3 resistencias, esta es una, esta es otra, tenemos el compresor y tenemos el ventilador. Quiero aclarar, pues se van a dar cuenta que aquí no puse los relays térmicos, que sabemos que va uno cortando esta línea, va uno cortando esta línea y va uno cortando esta línea, porque no tengo espacio aquí, pero sabemos que esto es un circuito cerrado, era para que lo supieran. Y que bueno, ya en el equipo sí estos relays son muy importantes, hay que ponerlos. Muchas gracias. Vamos a probar el sistema de aire antes de cambiar la tarjeta. Vamos a hacer la prueba en el primer viaje solamente del ventilador. Este botón tiene que estar en la posición off, en el medio, no en calentamiento a la izquierda, no en enfriamiento a la derecha. Y este botón está en automático. Automático es para trabajar lo mismo calefacción que enfriamiento por el termostato. Pero cuando vamos a usar solamente el fan para circular el aire dentro de la casa, que no es ni frío ni caliente, solamente como un ventilador cualquiera, este debe estar en la posición del centro apagado, y este automático debemos cambiarlo para la posición que dice on. Al cambiarlo para la posición que dice on, aquí no va a encender ni la unidad condensadora de afuera, ni van a encender la resistencia. Solamente va a trabajar el ventilador a través del relay, que no tiene time delay ahora. Como no tiene time delay, cuando lo arranquemos va a encender inmediatamente, y cuando lo apaguemos también va a apagar inmediatamente. Cuando le pongamos la tarjeta, sí, cuando lo apaguemos va a demorar en apagarse. Entonces vamos a encender. Ya ven ustedes, encendió el ventilador. Ahí él se va a mantener, no va a apagar hasta que no lo apaguemos por aquí, como apagamos una luz o algo de eso. Bueno, ya no nos conviene más estar circulando el aire dentro de la casa porque está muy caliente, por ejemplo, y decidimos ponerlo en automático para que el aire enfríe. Ya ven ustedes, apagó inmediatamente, y eso es todo. Si queremos, dejando este switch aquí, este interruptor en automático, ya aquí podemos o cambiar para enfriar o cambiar para calentar, y de eso se encargará el termostato según subamos o bajamos la temperatura.
Y bueno, esta misma prueba la vamos a hacer idéntica, pero después que cambiemos la placa electrónica que vamos a poner aquí. Vamos a probar la calefacción, calentar. Cuando yo lo ponga por el termostato, primero siempre tiene que encender el ventilador, que son estos dos bombillos. Y después encienden las tres resistencias, que son estos dos bombillos es una, estos dos bombillos es otra y estos dos bombillos es otra. Cuando apague, que la temperatura llegue a lo que pongamos aquí, entonces será al revés. Tiene que apagar primero las tres resistencias y después, por el time delay de este relay, entonces apagará el ventilador. Siempre en heater el ventilador entra primero y sale último. Entonces estamos en 80 grados, vamos a poner en heater. La temperatura aquí adentro está en 80, vamos a poner en heater. Ahora vamos a subirla, si hay que subirla, no sé en cuánto está en 78, para que pueda arrancar hay que subirla. Estaba en 80, vamos a ponerla en 82. Como ven, arrancó el ventilador primero, que son estos dos bombillos, que ya explicamos están en serie porque son de 120 y están en 240. Entró por el contacto del relay de la resistencia, entró primero el ventilador. Y ahora ven que entró último la resistencia. La temperatura está en 80. Va a ir subiendo porque está encendido todo el sistema de calefacción. Cuando la temperatura llegue a 82 que lo pusimos, primero se van a apagar la resistencia y después que se va a apagar el ventilador. Entonces no vamos a esperar a que suba 80, sencillamente lo vamos a apagar por aquí. Y como dijimos ahora, primero se van a apagar las tres resistencias y después el ventilador. No van a apagar parejo porque tienen diferentes, estas dos tienen este relay y esta tiene este relay. Entonces puede haber una diferencia pequeña entre las dos en el tiempo que apagan. Ya apagó esta, ahora va a apagar esta. Ya apagó y siguió andando el ventilador, tal vez por de 30 a 90 segundos sigue andando. Cuando pase ese tiempo se va a apagar y terminó la calefacción hasta que la temperatura vuelva a bajar y el termostato vuelve a encender de nuevo. ¿Ya vieron? Apagó. La casa está caliente hasta que no suba la temperatura de nuevo, no vuelve a ocurrir lo mismo. Ahora vamos a probar cuando estamos enfriando. Ahora cuando probemos enfriando, aquí está apagado. Hay que bajar la temperatura. Cuando pongamos en cool, como queremos enfriarla, bajamos por aquí, porque ahora la temperatura aquí está en 84. ¿Qué sucede? Este relay no tiene time delay, lo que quiere decir que el ventilador y el compresor de afuera van a encender al mismo tiempo y también van a apagar al mismo tiempo, porque no hay time delay aquí, no hay time delay aquí. Vamos a probarlo aquí primero con este, que no tiene time delay, y luego vamos a quitar esto y vamos a usar la tarjeta electrónica. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Ponerlo aquí en cool, que es enfriar. Lo ponemos en cool porque en cool estaba ya anivelado a 72 grados en enfriamiento. Está en 84 la habitación. Cuando llegue a 72, ellos se van a apagar. Ya vieron que encendieron al mismo tiempo porque no hay time delay. Ahora yo no voy a esperar a que baje a los 72 que está para enfriar. Sencillamente lo voy a hacer por aquí y van a apagar al mismo tiempo el compresor y el ventilador del manejador de aire. Ya vieron, apagar al mismo tiempo porque no hay time delay aquí. Porque en enfriamiento
entran al mismo tiempo los dos, casi, dependiendo del timeline de la tarjeta electrónica. Pero cuando se apague, no va a ocurrir como aquí ahora que apagaron al mismo tiempo, porque no hay timeline aquí. Cuando pongamos la tarjeta, este se va a apagar, pero este no. Este va a demorar de 30 a 90 segundos en apagarse. Ahora lo que vamos a hacer es, de lo que ya hablamos, vamos a quitar este que gobierna el ventilador, porque no tiene time delay, y lo vamos a sustituir por esta panel board, este panelito electrónico. Aquí, como podemos ver, tenemos un contacto, lo ven aquí, dice común, que es este que está aquí, está solito, y tenemos acá dos, este dice normally open, o sea que este es normalmente abierto, este de aquí normalmente abierto, y este por este lado de acá dice que es normally closed, normalmente cerrado. Entonces aquí en este común es el puente que está aquí, este que alimenta, es el único cable que va de aquí al ventilador. Este que está aquí abajo a la derecha es el que viene cuando está en calefacción, que por medio del térmico de la resistencia, como es normalmente cerrado con este, alimenta y arranca el ventilador. Este está aquí, este cable que viene de la resistencia, entonces iría, igual que va aquí en el normalmente cerrado, va aquí en el normally closed, normalmente cerrado, en este. Y esta, que es la línea negra que viene directa, iría acá, el que dice normally open, en este. Ya sabemos dónde van estos tres cables. Ahora, acá tenemos la parte del circuito control. Este cable verde, este común, vamos a empezar por el común primero, va a ir a donde dices XFMRC, aquí. Ese es el común del transformador. Ven que la línea del transformador tiene letras adelante. Aquí va el común, aquí va el común. El letrero del puerto está arriba, o sea, XFMC es este que está aquí. Aquí va el común del transformador. En XFMR, que es este que está acá arriba, este va el otro lado del transformador, porque aquí va a cambiar, en vez de ir al termostato, viene aquí primero y luego de aquí va al termostato a través de esta R. Y ya lo estamos diciendo, esta R es el que va para el termostato. Y entonces aquí, en esta C no significa común, esta C en parte sí, pero aquí esta C, aquí viene el común que va para el compresor afuera, o sea que ya el común no iría acá en el común normal, el común del compresor, entonces va ahí, lo quitamos de donde estaba y tenemos que ponerlo aquí. Y ¿qué nos falta? El verde, este que es el que arranca el fan cuando está enfriando, va aquí en esta G. Nos queda aquí, esto es un puerto que es de cambio de velocidad, que no lo usamos aquí, casi no se usa en ningún lugar, y este M1 y M2 no tiene ninguna conexión por detrás. Eso es para, como por ejemplo en el motor que vimos que hay dos cables sueltos, para que no estén sueltos, se guarda uno aquí, se guarda uno aquí. Entonces vamos ahora a completar el circuito control de acuerdo al panel board. Como ya vimos,
aquí. Vamos a ponerlo al revés ahora. Este cable es el común, que está en el viejo. Lo vamos a quitar de aquí, y donde dice común es aquí abajo, es este. Lo ponemos aquí. Listo. Este que viene de la resistencia, que va normalmente cerrado, como dijimos, es en ese de acá. Lo ponemos en este de acá de la izquierda. Y esta que es la línea viva que viene, va en el NO, normal y open, que es este de acá atrás. Lo quitamos de aquí. Y lo ponemos en el normalmente abierto. Ya tenemos todos los cables que tienen que ver con la corriente, que completa la 240. Ahora que tenemos aquí, como dijimos, este es el común de los 24 voltios. ¿Dónde va a ir, como dijimos? A ver si podemos darle vuelta a esto. Tal vez. Okay. Este común, que antes venía directo aquí, ¿dónde va a ir? El común del transformador es en la C, que tiene la letra XFMC. Aquí. El tercero de arriba para abajo, XFMC, ponemos este común. Este verde, que es el que arranca el fan a través del termostato, va aquí en esta G que está aquí. Lo ponemos aquí en esta G. Ahora, como vimos antes, sabemos que aquí está conectado este blanco, este blanquito, que va por aquí, por este cable de dos cablecitos, al contacto del compresor afuera. Este es el común. Ese común blanco va a ir ahora aquí en esta C. Ya no va a ir a través del común que sale directo del transformador. Ahora el común que va para el compresor saldrá de aquí, de esta C. Entonces quitamos el común blanco del compresor, que antes estaba aquí. Este blanco que antes estaba aquí. Vamos a devolver esto para atrás. Y le vamos a poner este cablecito amarillo, porque tenemos que usar este conector para ponerlo en la placa electrónica. Lo matamos aquí. Bien, después de haberlo quitado del común del normal, ponemos este común que iba del común normal al compresor. Lo ponemos aquí donde dice C. Listo, ahora vamos al siguiente paso. Este que completa el 24 volt del transformador, que está yendo directo al termostato, ahora no va a ir directo al termostato. Este del transformador va a ir a la tarjeta electrónica también, y para ello le vamos a poner este cablecito azul aquí. Y con este
conector lo conectamos a la tarjeta electrónica. Ya tenemos el conector de los 24 volts del transformador y lo conectamos aquí en XFMRR. Listo. Ahora este rojo del termostato también le ponemos otro cable para poder conectar en la tarjeta electrónica con este conector y lo llevamos, lo tenemos aquí. ¿Dónde lo llevamos? A la R sola. Esta que está aquí. Esta R. Y conectamos aquí. Y listo. Bien amigos, ya cambiamos el relay del ventilador que no tenía time delay. Sustituimos ese relay por el panel board, la tarjeta electrónica. Y ahora vamos a probar igual que el anteriormente, pero ahora vamos a hacerlo igual. Muy bien, la primera prueba que vamos a hacer es probar el fan. Para que el fan trabaje, aquí calentar o enfriar tiene que estar apagado, no puede estar ni para encender ni puede estar para enfriar, tiene que estar apagado todo. Ahí está, off, apagado. Esto aquí, este botoncito es del fan para trabajar en automático con calentar o enfriar, o el fan solo como si fuera un ventilador circulando nada más el aire en la casa. Ahora vamos a hacer la primera prueba trabajando en fan, solamente el ventilador circulando el aire dentro de la casa nada más. Después haremos la prueba calentando o calefacción y después haremos la prueba enfriando. Entonces vamos a hacer la prueba trabajando el ventilador solo. La temperatura no nos interesa porque va a estar circulando el mismo aire que está dentro de la casa todo el tiempo, ya sea caliente o sea frío, según la temporada. Cuando querramos que apague, sencillamente lo cambiamos a la posición off. Lo cambiamos a la posición automático para cuando escojamos aquí calor o frío, poner la que nosotros querramos. Ya tenemos el interruptor aquí, está apagado. Este del fan está en automático, nada trabaja porque aquí está apagado los dos, el calentar y el enfriar. Cuando cambiamos aquí para on o encender, va a arrancar el encendedor, va a arrancar el ventilador únicamente, más nada, y así se va a mantener hasta que cambiemos esto automático. Entonces ahí arrancó el ventilador. Él no se va a apagar hasta que no cambiemos esto aquí. Cuando ya no nos convino que el aire esté circulando dentro de la casa porque está o muy frío o muy caliente, pues apagamos aquí. O sea, no apagamos, lo pasamos a automático y no apaga porque recuerden, hay un time delay aquí, va a demorar de 30 a 90 segundos en apagar. ¿Ya apagó? Perfecto. Lo cambiamos en automático. En la habitación ahora tenemos, si se ve aquí, tenemos 81 grados. Entonces vamos a ponerle en heater, y si está programado el heater más de 81, va a arrancar inmediatamente. Aquí tiene que estar en automático, está en automático, ponemos heater y entró porque para verlo hay que estar en heater, la temperatura está en 82, vamos a ponérselo en 83. Vieron que arrancó primero como
como debe ser el ventilador. Y después fue que arrancaron la resistencia. Está trabajando la resistencia y el ventilador, está calentando la casa, la temperatura llegó donde debía llegar, a los 83 que lo pusimos, que no vamos a esperar, vamos a apagarlo por el termostato. Llegó la temperatura 83 y el termostato automáticamente apagó, sin hacerlo por aquí. Lo vamos a hacer por aquí porque si no el video toma 20 horas. Lo apagamos por aquí. Ya está apagado, sin embargo, siguieron funcionando. O sea, aquí no hay 24 volts. Aquí ves, yo toco, no hay 24 volts, ni en esta tampoco, ni acá tampoco. Solo en la entrada del panel board. Está en el tiny line los dos, van a salir primero la resistencia porque siempre tiene que ser último el ventilador. Se van a apagar la resistencia y después va a apagar el ventilador. Apagó una resistencia, va a apagar la otra, ya apagó, y ahora de 30 a 90 segundos va a apagar el ventilador. Ya apagó. Y así ahora se repite el proceso. Cuando la temperatura baje, el termostato va a volver a hacer esta misma operación. Y cada vez que baje la temperatura va a calentar, baja, va a calentar. Eso ya lo sabemos. Ahora vamos a probar en enfriar. Para probar en enfriar tenemos que saber en qué temperatura está el termostato para enfriar. En la habitación ahora hay 85. Si enfriar está por debajo de 85, va a arrancar inmediatamente. Si no, cuando lo pongamos en cool, en enfriar, es que podemos bajarlo por el termostato para que arranque. Vamos a ver. Ponemos aquí en enfriar. En cool está para que llegue a 72 grados. Por eso arrancó inmediatamente. Si llega a estar por arriba de 80 y pico, no arranca. Arrancó porque está en 72. Como vieron, entraron los dos juntos. Pero antes, cuando apagaba el compresor y el ventilador al mismo tiempo. Ahora no va a ser así. Ahora va a apagar el compresor y se va a quedar andando el ventilador. Igual de unos 30 a 90 segundos, como debe ser. ¿Por qué? Porque eso está frío, el evaporador está frío. Entonces mejor, aunque apague el compresor, aprovechar la temperatura que todavía tiene el coil del evaporador, estando un poco tiempo más rápido andando el ventilador. Ahora cuando complete, que apaguemos, o sea que suponemos que la temperatura llegó o bajó hasta donde queríamos, es como si apagáramos aquí. Ya ven, apagó el compresor inmediatamente, pero se quedó andando el ventilador. Está aprovechando el frío que hay en el manejador de aire y lo sigue tirando de 30 a 90 segundos más para dentro de la casa, aún habiendo apagado el compresor afuera. Cuando lleguen los 30 a 90 segundos, se va a apagar el ventilador. Ya llegó, apagó. Perfecto. Y el proceso se va a repetir cada vez que que suba la temperatura 3, 4 grados por arriba, lo que sea que tenga regulado el termostato, va a volver a cerrarse y va a ocurrir el mismo proceso cada vez que la temperatura suba, igual que cuando está en resistencia. Cada vez que la temperatura baje, se va a repetir siempre el mismo proceso automáticamente a través del termostato. Bien amigos, eso es todo. Así es como funciona el aire acondicionado. Ya en el próximo video que va detrás de este vamos a hacerlo, pero realmente en el equipo donde trabaja, en un equipo real. Quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a todas esas personas que en Estados Unidos, especialmente Estados Unidos y México, y también Colombia, Argentina, Perú, que están viendo mis videos, porque lo sé por mi aplicación. Darle muchas gracias por que me demuestran que estoy haciendo un trabajo que no es malo.
Entonces, a los que no se han suscrito, aquí en el botoncito pues, denle like, suscríbanse y denle a la campanita para que cada vez que salga un video nuevo tengan la notificación, lo sepan. Al igual que siempre al final de cada video pongo un adelanto del video que viene. Espero les haya gustado, espero les sirva, espero les dé dinero y estén bien donde quieran que estén y que Dios los bendiga. Bye, gracias. Es donde van todas las instalaciones, porque por aquí abajo entra el aire por esta abertura. Probamos. Ya va. Como podemos ver en la gaveta. Y están, va por abajo. Y es que van a ambos lados por aquí, ambos lados. Y un parte de abajo. Cuando se apaga el ventilador va a seguir trabajando a cada lado con un breaker en el panel. Y vamos a la tierra, la barra de tierra. Y ustedes como ustedes en negro. 208 el blanco con 40, por lo tanto, como dice aquí, el común, esto dos, vamos a ponerlo aquí aparte. Vamos a llevar el común que se vea mejor. Estamos en la primera bobina de acá. Nos vamos enredando. ¿Y dónde dijimos? Va. Primer prueba, acá tenemos el reloj. Esta cinta para que se pueda ver la temperatura deslando el aire dentro de la casa, estar enfriando ni caliente, no puede estar ni en on, o sea en encendido, va a trabajar el panel y así el pan no va a parar. Ahí vamos. 30 a 90 segundos sucede que sigue funcionando ese ni calentar, ya no se pone rojo, no se ven. Cuando pasemos a calentar con el jengibre, o el jengibre está por debajo de ese, y empezará a aumentar la temperatura. No lo oímos, pero lo vamos a apagar manual para 40 a 50 segundos, ¿no? Después que se apague de adentro. Y para el motor del compresor, pero es mayormente el desconectivo que está dentro, independiente. El compresor va a hacer la misma operación como el termostato. Él no va a arrancar, nada arranca. Por temperatura está por arriba